Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias por invitarme. Realmente, antes que Candela, sabéis que la máquina que era la antecesora de Norlis era Ellipse. Por cierto, ¿cómo se llamaba la empresa danesa? La empresa se llamaba Ellipse. Ah, la empresa era Ellipse, pero la máquina era Ellipse Multiflex. Multiflex. Claro. Bueno, pues yo empecé hace ya casi, no sé, 15 años con esa máquina. Y venía de IPLs anteriores, que eran mucho más burdos, que uno disparaba y, bueno, lo que Dios quisiera. Y según el fototipo tenías que tener más cuidado, ¿no? Mucha precaución con los tiempos, en la época en que llegaba el sol, etcétera. Entonces, bueno, en ese sentido, todo ha cambiado mucho. Y ha cambiado tanto que realmente lo que yo quería un poco manifestaros hoy es mi experiencia desde que tengo Norlis, y estamos hablando que Norlis estaremos ya en, no sé, 7, 8 meses. Miro a Cristina porque trabajamos juntos también. Y bueno, y realmente son muy grandes las satisfacciones que nos dan y al paciente. Y es una forma muy importante de fidelizar a un paciente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un rejuvenecimiento facial integral, tenemos que atender no solo a inyectar, a levantar algo, a tirar con un hilo o a anular una arruga de expresión, sino también pues tenemos que tener, como voy ahora a expresarlo, lo que es el cristal limpio, ¿no? Entonces, vamos allá. Entonces, primero, primera pregunta es ¿por qué debo tener un IPL? Estoy hablando ya en general en la consulta. Bueno, pues como digo, forma parte de un tratamiento de rejuvenecimiento facial integral. Un abordaje holístico integral requiere trabajar con luz, que tenemos la opción de ir de forma más ablativa o menos ablativa, pero en este caso una luz pulsada de última generación que nos va a permitir pues eliminar todas aquellas imperfecciones en la piel que a primera vista, y cuando un paciente lo que busca es luz en su rostro, pues te va a decir si hay luz o no hay luz. Y ahora vamos a ver que la luz va a depender de diferentes aspectos. Segundo, porque es un tratamiento, como digo, que ha evolucionado mucho y hoy día es bastante conservador, no ablativo, y que el paciente se va a reincorporar de inmediato a sus labores cotidianas sin tener un periodo de baja como antaño. Bueno, cualquier edad, cualquier sexo, evidentemente, habrán lesiones que se nos resistirán más, otras menos, como pueden ser aquellos léntigos más profundos a unas determinadas edades. Y luego está también ese tema pues tan controvertido en el melasma, de si debemos actuar no con luz, si debemos asociarlo o no a peelings, y cuando sabemos que el melasma tiene un componente hormonal tan importante que muchas veces, como yo les digo a los pacientes, cuidado, porque esto cumple la ley del frontón, es decir, yo puedo pegar contra la pared, cuanto más fuerte pegue y si lo hago de una forma brusca e intensa, el rebote puede ser mayor. Así que, en ese sentido, pues hoy día, antes jamás me atrevía a utilizar un IPL para tratar melasma, pero hoy día con Norlis sí que lo he conseguido. Se puede combinar con otros tratamientos, yo creo que es fundamental en la combinación con otros tratamientos y sobre todo a determinadas edades cuando se requieren estos otros. Versatilidad, pues sí, ¿por qué? Porque vamos a tratar todas las que son aquellas imperfecciones en la piel, como manchas, rojeces y tanto difusas como localizadas. Difusas, hemos visto hablando del tema del melasma, las localizadas estaríamos más en los léntigos, y las rojeces difusas hablaríamos de temas rosáceas, etcétera. Y por otro lado, las localizadas en cuanto a las que son aquellas telangiectasias, que son para mí, digamos que el tratamiento mágico, que le enseñas al paciente el espejo, se ve la telangiectasia en el ala nasal, le pegas el disparo, PR telangiectasias 13 de julio, ¡paf! Y automáticamente ya tienes un paciente para toda la vida, fidelizado. Bueno, y luego también es verdad que hay pacientes que no quieren inyectarse, aversión a la aguja o tengan algún problema, muchas veces autoinmunes, etcétera, y que pues ante el riesgo, pues dice, me atrevo como mucho, pues eso, a limpiarme un poquito la cara y con eso me conformo. En buenas manos, pues como todo, ¿no? Un arma eficaz contra el envejecimiento, y un mal uso pues nos dará problemas y puede desacreditar cualquier máquina. Tenemos muy baja incidencia de efectos adversos. Yo de verdad que desde que la tengo, Norlis, no he tenido absolutamente ni un solo efecto adverso, porque ahora vamos a ver un poquito en sus características técnicas de qué es lo que nos proporciona y por qué nos da tanta seguridad. Y lo importante es que nos va a cumplir el espectro
para todos los cromóforos. Bueno, los cromóforos que conocemos, la melanina, como he dicho, y la oximoglobina de los pequeños vasos, haciendo esa trombosis en la pared vascular y haciendo desaparecer esos vasos. Además, otras propiedades: mejorar textura de la piel, cerrar el poro, mejorar textura, dar luminosidad. Pacientes te preguntan, bueno, ¿y las arrugas? Bueno, las arrugas ya es mucho pedir, pero bueno, combinado con otros procedimientos, quizá un skin booster, etcétera, pues sí que es una sinergia importante. Luego es un tratamiento que es fácil de realizar y sobre todo por lo que nos lo facilitan, porque como digo, antes tenías que tener muchos parámetros en cuenta en los antiguos y al final pues siempre acababas quemando, y sobre todo pues las barbaridades que habéis visto en el pasado cuando se trataban sobre todo a nivel de depilaciones, etcétera, que se hacían burradas con el IPL, ¿no? Y entonces aparecían los pacientes en la playa, parecían cebras, todos con los zarpazos, ¿no? De haber quemado una zona, de haber dejado espacio entre ellas. Y hoy día está tan conseguido que, como digo, el paciente básicamente aquí no existe tiempo de baja. El paciente se va a recuperar muy rápidamente y el mismo día puede estar sin tiempo de baja acudiendo a cualquier evento social, etc. ¿Eso significa que sea menos eficaz? Pues no, porque si realmente actuamos sobre el cromóforo y calentamos esa melanina y luego viene el sistema macrofágico y lo va a digerir, pues al final el resultado va a ser el mismo sin llegar a nada traumático. Y luego, lo importante, como he dicho al principio, buscar eso que nos va a dar el resplandor, ese tono en la luz. Por tanto, al final la luz va a depender de estos factores. Por un lado, lo que llamamos el tono y otro el resplandor. ¿Qué es el tono? Pues eliminar todos aquellos elementos anómalos. Ya hemos visto la melanina, oximoglobina. Hoy, por otro lado, cuánto de rugosa está esa piel. Es decir, una piel que evidentemente, como yo digo, siempre el valle está oscuro y tenebroso, la cima de la montaña va a estar iluminada. Por tanto, si una piel está lisada, una superficie lisa, pues da mucha más luz que lo que era antes el gotelé, ¿no? Entonces, evidentemente, estos son los factores que van a contribuir para una buena luminosidad. Y aquí lo vemos. Reducir los elementos anómalos es lo que básicamente vamos a hacer con esta máquina. Y lo que sería alisar la superficie de la piel, pues si es una arruga dinámica ya sabemos en qué consiste, ¿no? Todos esos enemigos de la piel, hoy día que se engloba dentro del concepto de exposoma, es decir, todos aquellos factores que estamos sometidos, como es pues lo que vais a ver aquí, que ya ampliamente reconocéis y que no voy a enumerar porque ya lo sabéis de memoria, y que en definitiva todo conlleva un envejecimiento cronológico, al decir el cual todo estamos destinados desde el día que nacemos, y unido a ese envejecimiento ambiental, que es el que va a decir cuánto aceleramos o no ese proceso natural de envejecimiento. En definitiva, resultado, un fotoenvejecimiento cutáneo contra el que tenemos que lidiar y luchar, porque todo ello va a contribuir a ese envejecimiento precoz de la piel, porque va a haber un desbalance en la producción y la degradación de colágeno, se va a acelerar la degradación y se va a enlentecer la producción. Y todos aquellos factores que nos ayudan en cuanto a antioxidantes, antirradicales libres, etcétera, se van a ver frenados frente a lo que es la producción de todas esas reacciones ROS, ¿cómo es? Reactivos de oxígeno, ¿no? Especies reactivas de oxígeno. Bien, en definitiva, pues todo ese envejecimiento va a contribuir para producir esa elastosis, anomalías pigmentarias, las telangiectasias, la porosidad. El poro es increíble cómo se cierra, y el paciente te lo dice de la primera sesión, que si además lo combinas con algún tipo de peeling o pues con otras sustancias que sabemos que cierran bien el poro, y luego esa falta de coloración, ese aspecto cetrino. ¿Vale? ¿Por qué traigo esto aquí? Porque muchas veces el paciente viene y te dice quiero quitarme las arrugas, y esto es un factor que yo tengo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces vas y le pones la toxina y de pronto la superficie se alisa, como he dicho antes. Y lo que debería emitir eso es luz. Pero si un paciente, imaginaros que tiene un melasma, por lo menos mientras tiene la rugosidad de la piel, va a enmascarar ese melasma. Es decir, vas a correr la vitrina, ¿para qué? Para que la vitrina, vas a correr la cortina, perdón, para que la vitrina esté sucia. No, si yo quiero correr es para ver la luminosidad a través de esa piel, porque no hay ningún elemento anómalo que nos va a dificultar esa luminosidad de la piel. Y aquí vemos ejemplos como una vez que ponen la toxina, si la piel está, vamos a llamarla limpia,
pues evidentemente vale la pena porque emite luz. Pero en caso contrario, pues evidentemente yo creo que al final, si estamos hablando de un rejuvenecimiento facial integral, no va a terminar de compensar. Entonces, a partir de allí, decidimos, vale, creo que el IPL es un arma eficaz para el rejuvenecimiento y que, unido a otros tratamientos, pues siempre la sinergia va a constituir, como digo, ese aspecto de rejuvenecer de una forma natural. ¿Por qué Norlis? Bueno, primero porque, y ya hablo en mi experiencia, porque he tenido esa experiencia previa con el IPSE Multiflex, que es digamos, el antecesor, y que realmente lo que buscamos siempre, eficacia y seguridad. Y esos aspectos quedaban ampliamente cubiertos con ambos. Sobre todo, como digo, cuando veníamos de las eras anteriores, donde había que tener tanto cuidado porque quemábamos en un alto tanto por ciento. Norlis es un tratamiento bastante conservador, como digo, el paciente va a continuar su vida normal sin tiempo de baja y si tuviéramos que hablar, es decir, yo siempre he tenido protocolizado 3 sesiones al paciente. ¿Por qué? Porque no te mojas, porque al final no le quitas todo lo que quieres, le has propuesto solamente una sesión y como van a quedar todavía algunos elementos que no hemos eliminado, si no, pues va a tener que hacer 2, 3, 4 sesiones y evidentemente al precio de una. Y como eso no es lo que queremos y porque tenemos que rentabilizar la máquina, pues evidentemente yo siempre tuve protocolizado 3 sesiones. Pues es verdad que hoy día, y se lo estaba comentando antes Cristina, que a veces hasta me da vergüenza venderle la tercera sesión porque es tan impresionante el resultado con una sola sesión que la segunda ya, digamos, por terminar de limpiar, pero es que la tercera, a la mayoría, ahora lo estoy usando como elemento de fidelización. Les estoy diciendo, mira, no te hagas la tercera porque estás perfectamente, si acaso dentro de 6 meses, un año, dependiendo de ver cómo te portas ahora en el verano, pero con eso estás fidelizando al paciente porque dice, bueno, ¿y qué otra cosa me puedo hacer? Es decir, ya tienes al paciente en tus manos realmente. Y esto, pues casi lo tenía antes con el IPSE, pero es que ahora se ha multiplicado y vais a ver por qué lo hemos conseguido. Rigurosidad científica, yo creo que al final pues es lo que debe imperar. Primero, porque tiene una casa detrás como Candela. Por otro lado, porque los estudios que se hicieron y recibieron tantos premios, pues eso te da una cierta tranquilidad. Teniendo esa cierta tranquilidad, una vez que tienes la seguridad, pues me falta la eficacia, ¿no? Y la eficacia es lo que hemos ido demostrando. Versatilidad, ahora vais a ver todo el abanico que podemos, o el espectro que podemos contemplar con los diferentes manípulos o aplicadores y que, como digo, siempre va a ser un buen coadyuvante de otros tratamientos. Aquí se ha dado una ventaja que a lo mejor os pueden explicar ellos mejor que yo, que es lo de la tecnología esta de, perdón, se me ha ido para atrás, la tecnología del SWT, que es la tecnología de onda de banda selectiva. ¿Qué es lo que tiene que ver, en qué tiene que ver esto? Básicamente en que el 70% de nuestro cuerpo es agua, tenemos agua en todas las capas de la piel y el calentamiento de ese agua pues es el que puede llegar a quemar. Pero cuando lo hace de una forma selectiva, en las que evitas aquellas longitudes de onda que estarían provocando un calentamiento en el cual al calentar ese agua tendríamos más riesgo de quemar en la piel, pues entonces es de una forma selectiva, vamos a tener más seguridad en el tratamiento porque además no necesitamos aplicar ningún tipo de frío para estar enfriando. Y eso lo vamos a ver porque lo vamos a ir nosotros manipulando si queremos, que es una de las ventajas que también tiene el aparato, en el que va a haber un modo que ya está todo muy bien protocolizado y simplemente es tan fácil como ir dándole con el dedito a la máquina y luego al aplicador. Es decir, está todo muy bien protocolizado en cuanto a procedimientos y en cuanto a los procesos que vamos a tratar. Pero, por otro lado, el tener esa tecnología tan selectiva de banda hace que si queremos trabajar lo que se llamaría el modo experto, cuando vayamos cogiendo cierta experiencia y ya teniendo tan buenos resultados, vamos a decir, bueno, pues ahora quiero ir un poco más allá. ¿Y qué pasaría en tal caso? ¿Y qué pasaría en tal otro? En base a la experiencia que vamos teniendo. Yo esta semana prácticamente casi descubrí lo del pulso corto, ¿no? El pulso corto que viene a asemejarse tanto al del colorante pulsado para los procedimientos de rojeces, etcétera. ¿Me cortáis? Que no quiero decir. Entonces, pues he visto que es espectacular en rosáceas, por ejemplo, y le estaba puesto ya en el protocolo de rosácea. Entonces yo me he ido, VL rosácea, me sale directamente 5,4, yo entre 5,4 y 6 julios,
y vemos que un solo pulso, que creo, si no me equivoco, son de 6, ¿no? De 6 segundos. 2,5 de pulso. Eso, hay 6 julios. Entonces, bueno, pues ese pulso corto te permite hacer cosas que antes no podíamos hacer, porque antes tenías que comprar el colorante pulsado, tenías que comprar el IPL normal, etcétera. O sea que hoy día es un avance importante. Pues aquí veis, ¿no? Pues todos los diferentes espectros, desde el 530 al PR. Yo manejo no solamente los normalmente, incluso hemos ahorrado en un cabezal, porque cuando tenía el elipse teníamos el PL, que es el de lesiones pigmentarias, el que veis en azul. Y ahora, pues básicamente es que con el PR lo cubro, porque me voy PR, por ejemplo, si quiero tratar un léntigo, hacemos PR telangiectasias, 10 julio, y a veces lo que doy es doble impacto. Y otras veces trabajo simplemente con el VL y los léntigos, ahora vais a ver cómo mejoran. Bueno, toda la gama de depilación. Yo siempre en depilación, de hecho tenemos el diodo y tengo alejandrita, y siempre pues he trabajado más el diodo para el pelo más grueso y siempre, bueno, la alejandrita ya para el vello fino que queda. Pero, evidentemente, como digo, no puedes tener todo el arsenal de todo tipo, ¿no? Para cada tipo de problema. Entonces, la forma de conjuntar y tener todo en una sola máquina, pues puede ser esta. Y aquí lo que vemos, esos pulsos más pequeños de submilisegundos para tratar esas pequeñas lesiones vasculares que nos va a dar este tipo de aplicadores. Me creo que me voy para atrás. ¿Sí? Bien, pues aquí vemos. Y bueno, como digo, tenemos también esa opción, ¿no? De trabajar en modo experto o el modo guiado. Evidentemente, al principio os recomendaré siempre que trabajéis en modo guiado porque tiene mucha seguridad. De hecho, vais a ver como cuando estáis intentando subir la afluencia en los julios, si la máquina detecta que por el fototipo que hemos puesto de la piel y el proceso que vamos a tratar se está pasando, básicamente te va a cambiar el color, ¿no? Y te está diciendo cuidado a partir de aquí, ¿no? Entonces eso también te da mucha seguridad. Entonces jugamos con eso, con la energía que vamos a suministrar, con la duración del pulso, el número de tren de pulsos, es decir, yo te puedo dar el tortazo de una vez y quedarme a gusto, o ese dividírtelo en 2 o 3 veces y al final te da la misma intensidad. Pues lo mismo vamos a hacer. Vamos a cuidar con el tren de pulsos porque voy a llegar a ese calentamiento de la melanina, que es el objetivo, pero no tengo por ello que hacer un sobrecalentamiento, sino te lo puedo hacer con ese tren de pulso, con ese enfriamiento de la piel y con esa seguridad que nos vas a demarcar. Y bueno, y esas longitudes también de banda estrecha que se van a utilizar. Esto es los premios que ha tenido la máquina, tuvo en el 2022. Y aquí os presento algunos casos. Entonces, por ejemplo, el tema del melasma, como digo, antes no me atreví a utilizar un IPL en melasma, pero fijaros la limpieza de piel que te puede dar cuando... Dime. ¿Qué criterios empleas para seleccionar los pacientes que sí tratas con melasma o...? A ver, antes el criterio era IPL no, de entrada. O sea, yo empezaba pues temas de peeling e incluso hubo una época que me funcionó muy bien trabajar simplemente con la luz LED. O sea, yo le mandaba pues cualquier fórmula despigmentante y le decía, tú aplícate la luz LED. La gente no se lo creía mucho, digo, mira, pues, empezamos comprando las máscaras de luz LED que eran por 1.500 euros y ahora por 43 euros, les digo, las tienes en Amazon, ¿no? Pues la luz LED a mí me funcionó fenomenal en temas de melasma, con la luz roja, incluso aplicando y alternando con la verde, y la luz azul. Pero bueno, era una luz que al final nunca va a ser la intensidad que te va a dar esto. Entonces el criterio evidentemente era no pasarme de allí, pero cuando ya empecé a tener confianza y ver la seguridad del aparato y dije, si tiene un protocolo de melasma, si tiene los premios que tiene, si tiene el aval de Candela, pues evidentemente no son tontos, ¿no? Pues para que lleguemos el primer día, quememos a alguien o en el periodo de prueba que nos deje la máquina y digas no la compro, entonces voy a probarlo. Entonces empezamos a probar, siempre yendo a lo mínimo, siempre menos es más. Y me llevaba sorpresas como esta o como esta otra. Esta sí la he tratado recientemente y simplemente es una limpieza, es una luminosidad a través de eliminar todos esos elementos anómalos. Fijaros en una frente,
Este de hecho estaba hecho con el anterior, ¿eh? Este estaba hecho con el elipse. O fijaros en esto, ¿no? Entonces, bueno, todo esto evidentemente le puedes recomendar ahora hoy día el tema del tranexámico, incluso el tranexámico oral que está yendo hoy a espectacular, pero bueno, no es una indicación adecuada, mucho cuidado con los temas de tendencia a trombos, etcétera, pero 500 miligramos al día durante 3 meses y unido a este tipo de tratamientos, espectacular. Entonces, bueno, sí, perdón, es que... ¿Estos resultados se han conseguido con 3 sesiones? De estos casi, en la primera sesión ya tenía el resultado, luego la siguiente sesión era para ir a puntilladas de pequeños elementos anómalos que pudieran crear, pero realmente en la primera sesión, que es la que realmente te dice el paciente, uy, ya en la segunda no he notado tanto cambio, no, porque es que fijaros lo imponente que es el resultado tras la primera, que es cuando ella pues va a objetivar ese oscurecimiento, que lo que le va a durar, como siempre le explicamos, una semanita. Para estar mejor hay que estar peor antes, y eso pues se va a traducir en una semana, te saldrá esa finísima costrita que cuando caiga es cuando vas a ver esto. Bueno, pues también me he ido atreviendo con el tiempo en ojeras. ¿Por qué? Pues porque en la ojera intervienen diferentes factores. Cuando hay una pérdida de volumen, lo que se llama el surco orbitomalar, vamos a trabajar en proyección con ácido hialurónico, por ejemplo, pero evidentemente otro aspecto es que la piel de la zona de las ojeras es 4 veces más fina que el mentón, por tanto, siempre si la piel es blanca, tendrás una mayor transparencia vascular, contra eso difícilmente vamos a luchar, pero lo último es que haya una pigmentación, una hiperpigmentación de la zona. Y entonces simplemente con el cabezal del PR, que lo poníamos a 7 julios y trabajando tirando, siempre tapando con una cucharita, porque si tapas con las gafitas se te va todo, pues nada, tapas con la cucharita, bajas la piel y haces 4 disparos en vertical al mínimo, que es a 7 julios, y te da resultados como este, que bueno, es bastante evidenciable cómo le mejora, ¿eh? Eso también, muchas veces, como digo, también podemos pues utilizar sustancias que favorezcan también el aclaramiento. El léntigo es espectacular, es quizás el tratamiento más fácil de hacer, y en zonas, salvo zonas como la frente, la nariz, donde el hueso, por lo menos por lo que nos explicaron, ¿no?, puede haber un efecto rebote en el que solamente daríamos un impacto, pero trabajando a doble impacto, generalmente a 10 julios, tanto con el PR, mira, por ejemplo, este chico se quitó uno de ahí, soy yo, que me quité aquí uno, pues nada, en un disparito, y ese además, como era yo, pues me lo puse más suavecito, me puse con el VL a 10 julio y me di doble impacto. Pues bueno, yo para mí era satisfactorio. Podía haber seguido, pero es que a mí me duele un montón, pero no por nada, porque la máquina no duele nada, nadie se queja, pero a mí cada vez que me pilla cerca de la barba y me das un disparo, pues pego un salto. Pero bueno, yo con eso me conformé. Una señora ya, una determinada edad, fijaros la cantidad de léntigo. Es verdad que esto es un poco trabajo de chino, porque tienes que ir con la plantilla, uno a uno, y bueno, pero realmente cuando tú haces esto a una paciente, pues la paciente te va a agradecer. Y el tema de los rojeces, pues ocurre lo mismo. Las rojeces tenemos que ir con más paciencia, se va a intensificar ligeramente después de esa primera sesión, pero cuando tú has reducido la rojez y has cerrado el poro, pues evidentemente, fijaros cómo mejora la piel considerablemente. O por ejemplo, incluido la telangiectasia. Y como dije antes, el tema de la telangiectasia es que es brutal, porque es que eso es 1 milisegundo disparar y fuera, y ya no tienes un paciente. O incluso los puntos rubí. Yo me voy y subo hasta 13 julios. Antes, yo en realidad tomé esta de decir, bueno, todo lo que hacía antes con valores con el elipse, ahora por todo este tema de la SWT que habéis visto y porque es mucho más efectivo con menor intensidad, por eso quemamos menos, pues me voy un punto por debajo, y lo que antes hacía 14 ahora lo hago a 13, pero pones la plantillita allí y un solo disparo vas a conseguir cosas como esta y trabajar puntos rubios. Entonces, bueno, es lo que quería manifestar, no puedo contar más. Ya digo, con lo que es Norlis, para mí son 7-8 meses. Bueno, sabéis también que hay un cabezal que es fraccionado,
en el cual yo ahí he tenido menos manejo, pero ya voy dejando más gente del equipo que lo haga. Y donde vas a trabajar también, puedes trabajar a nivel de estrías, que yo soy un poco escéptico en el tema de la estría, pero bueno, ojalá y que llegamos a conseguir algo. Pero el tema de cicatrices va fenomenal y sobre todo también nosotros tenemos el CO2, entonces lo que hacemos primero es quitar vascularización y siempre antes del CO2 para la cicatriz damos 1 o 2 sesiones, ¿no? Más o menos del IPL. Y es impresionante también los resultados, cómo van a mejorar. Otras veces, bueno, tienes un queloide importante, pues tendrás que trabajar también con corticoides, pero bueno, todo lo que podemos evitar de corticoides mejor. Pero bueno, en definitiva, solo contaros mi experiencia, no os puedo contar más. Yo puedo decir que ya en estos 7 meses que tenemos, pues la máquina está todo el día al 100% y no os preocupéis por la rentabilidad porque de verdad que se paga sola. Así que nada, muchas gracias y paso la palabra a mi compañera. Sí.